Libro, El príncipe que ha de venir. La maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, con respecto al anticristo. Escrito por Sir Robert Anderson. Apéndice 1. Tratado cronológico y tablas. El punto de contacto entre la cronología sagrada y la profana, y, por lo tanto, la primera fecha cierta en la historia bíblica, es la ascensión de Nabucodonosor al trono de Babilonia, Daniel 1:1 y Jeremías 25:1. A partir de esta fecha contamos hacia adelante hasta Cristo y hacia atrás hasta Adán. El acuerdo de los cronólogos destacados es una suficiente garantía para afirmar que David empezó a reinar en 1056 a.C., y que, por ello, todas las fechas posteriores a aquel evento pueden fijarse con certeza. Pero más allá de esta época la certeza se desvanece. Las fechas marginales que hallamos en nuestras Biblias inglesas representan principalmente a la cronología del arzobispo Assiar, y a pesar de su eminencia como cronólogo, algunas de estas fechas son dudosas, y otras totalmente erróneas. De las fechas dudosas en el esquema de Assiar, los reinados de Belsasar y de Asuero pueden servir de ejemplo. El caso de Belsasar es especialmente interesante. Las escrituras afirman de manera clara que él era el rey de Babilonia cuando fue conquistada por los medo-persas, y que él fue muerto la noche en que Darío entró en la ciudad. Por otra parte, no solamente ningún historiador antiguo menciona a Belsasar, sino que todos concuerdan en que el último rey de Babilonia era Nabónido, que estaba ausente de la ciudad cuando los persas la capturaron, y que más tarde se sometió a los conquistadores en Borsippa. Así, la contradicción entre los historiadores y la Biblia parece ser absoluta. Los escépticos apelaron a la historia para desacreditar el libro de Daniel, y los comentaristas resolvieron o evitaron la cuestión rechazando la historia. No obstante, las inscripciones cuneiformes han resuelto ahora la controversia de una manera tan satisfactoria como inesperada. En cilindros de arcilla descubiertos por Sir H. Rawlinson en Mugier y otras localidades caldeas, Belsasar es nombrado por Nabónido como su hijo primogénito. La deducción se hace evidente de que durante los últimos años del reinado de su padre, Belsasar era rey regente en Babilonia. Según el canon de Ptolomeo, Nabónido reinó 17 años, desde el 555 a.C. hasta el 538 a.C., y Assiar da estos años a Belsasar. En común con muchos otros autores, Assiar ha asumido que el rey del libro de Esther era Darío Estaspes, pero se reconoce en la actualidad de manera general que es el hijo y sucesor de Darío el que allí se menciona como Asuero, un nombre que se corresponde con el nombre griego Jerjes. El gran Derbar, banquete, del primer capítulo de Esther, que tuvo lugar en el año tercero, Esther 1:3, fue, presumiblemente, celebrado con vistas a su expedición contra Grecia, 483 a.C., y el casamiento de Esther tuvo lugar en su séptimo año, Esther 2:16, habiendo sido retrasado hasta entonces debido a su ausencia al estar en campaña. Por ello, las fechas marginales en el libro de Esther en nuestras Biblias inglesas deberían empezar con el 486 a.C., en lugar del 521 a.C., que es la que se da en ellas. Pero estos son puntos comparativamente triviales, mientras que el error principal de la cronología de Assiar es de importancia real. Según 1 Reyes 6:1, Salomón empezó a construir el templo, en el año 480 de la salida de los hijos de Israel de Egipto. El carácter místico de este periodo de 480 años ya ha sido mencionado en un capítulo anterior. Assiar asumió que representaba un periodo estrictamente cronológico, y contando hacia atrás a partir del tercer año de Salomón, fijó la fecha del Éxodo en el año 1491 a.C., error este que vicia todo su sistema. En Hechos 13:18 al 21 Pablo, al mencionar el intervalo entre el Éxodo y el final del reinado de Saúl, especifica tres periodos, son 40 años, alrededor de 450 años, y 40 años, que sumados dan 530 años. Desde la ascensión de David hasta el tercer año de Salomón, cuando fue fundado el templo, hubo 43 años. Según esta enumeración, entonces, el periodo entre el Éxodo y el templo fue de 530 más 43, es decir, 573 años. No obstante, Clinton, cuya cronología ha sido generalmente aceptada, conjetura que hubo un intervalo de 27 años entre la muerte de Moisés y la primera servidumbre, y un intervalo de 12 años entre Samuel el profeta, 1 Samuel 7, y la elección de Saúl. Por ello, él estima el periodo entre el Éxodo y el templo como 573 más 27 más 12 años, es decir, 612 años. Josefo parece confirmar esto en Antigüedades, 20:10:1, donde él especifica 612 años entre el Éxodo y el templo, pero en Antigüedades, 8,
3:1, fija el mismo periodo en 592 años. Se supone que en el periodo más largo se incluye los 20 años durante los que se estuvo construyendo el templo y el palacio. Por ello, las principales fechas de Clinton son como siguen: 4138 a.C., creación de Adán; 2482 a.C., el diluvio; 2055 a.C., la llamada de Abraham; 1625 a.C., el éxodo; 1096 a.C., la elección de Saúl; 1056 a.C., David; 1016 a.C., Salomón; 976 a.C., Roboam; 606 a.C., la cautividad, o sea, la servidumbre en Babilonia. Browne propone 3 correcciones a esta cronología, a saber, él rechaza los 2 términos conjeturales de 27 y 12 años anteriormente mencionados, y añade 2 años al periodo entre el diluvio y el éxodo. Si se adoptara esta última corrección, y es perfectamente legítima, considerando que una exactitud aproximada es todo lo que el cronólogo más capaz puede afirmar haber obtenido para este periodo, si añadimos 3 años al periodo entre el diluvio y el pacto con Abraham, este último suceso viene a ocupar exactamente, como de todas maneras lo ocupa aproximadamente, la época central entre la creación y la crucifixión. La fecha del diluvio llega así al 2485 a.C., y por ello la creación queda en el 4141 a.C. Las afirmaciones de las Escrituras en relación a esta parte de la cronología pueden parecer precisar explicación en 2 casos. Esteban declara en Hechos 7:4 que la salida de Abraham de Harán, o Charrán, tuvo lugar después de la muerte de su padre. Pero Abraham tenía solamente 75 años cuando entró en Canaán, mientras que si asumimos a partir de Génesis 11:26 que Abraham nació cuando Tare tenía casi 70, tiene que haber tenido 130 años cuando su hijo fue llamado, porque Tare murió con 205 años, Génesis 11:26, 31, 32 y 2:4. No obstante, es evidente a partir de estas afirmaciones que, aunque mencionado el primero entre los hijos de Tare, Abraham no era el primogénito, sino el más joven. Tare era de 70 años cuando nació su primogénito, y tuvo estos 3 hijos, Harán, Naje y Abraham. Para determinar su edad al tiempo del nacimiento de Abraham precisamos dirigirnos a la historia, y allí nos enteramos que tenía 130 años. Y eso también da cuenta de la deferencia con que Abraham trataba a Lot que, aunque su sobrino era, no obstante, su igual en años, o posiblemente mayor que él, y, además, como hijo del hermano mayor de Abraham, nominalmente el cabeza de familia, Génesis 13:8-9. Otra vez. Según Éxodo 12:40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Si se tiene que tomar esta afirmación como significado, como también parece decir esto la afirmación de Génesis 15:13, citada por Esteban en Hechos 7:6, que los israelitas estuvieron 4 siglos en Egipto, se tendrá que cambiar toda la cronología. Pero como Pablo explica en Gálatas 3:17, estos 430 años han de ser calculados desde el llamamiento de Abraham, y no desde la bajada de Israel a Egipto. La afirmación de Génesis 15:13 queda explicada y cualificada por las palabras que siguen en el versículo 16. El periodo entero de las peregrinaciones de Israel tenía que ser de 4 siglos, pero cuando el pasaje habla explícitamente de su estancia en Egipto, dice, en la 4ª generación volverán a salir, palabra esta que fue cumplida con exactitud, pues Moisés era el 4º en la descendencia desde Jacob. Pues su madre era una hija de Leví, Éxodo 2:1. No fue hasta 470 años después del pacto con Abraham que sus descendientes tomaron su lugar como una entre las naciones de la tierra. Fueron esclavos en Egipto, y peregrinos en el desierto, pero bajo Josué entraron en la tierra prometida y vinieron a ser una nación. Y con este último suceso empieza una serie de ciclos de 70 semanas, de años. A partir de la entrada en Canaán, 1586 a.C., hasta el establecimiento del reino bajo Saúl, 1096 a.C., pasaron 490 años. Desde el reino, 1096 a.C., hasta la servidumbre en Babilonia, 606 a.C., hubo 490 años. Desde la época de la servidumbre, 606 a.C., hasta el edicto real del año 20 de Artajerjes la independencia nacional de Judá estuvo suspendida, y con esta última fecha empezó la era mística de 490 años, que forman las 70 semanas de la profecía de Daniel. 9. De nuevo, el periodo entre la dedicación del primer templo en el año 11 de Salomón, 1006 a.C., y la dedicación del segundo templo en el año 6 de Darío Histaspes de Persia,
515 a.C., hubo 490 años. Constituye una notable coincidencia el que la era del Segundo Templo fue igual a aproximadamente 490 años, del 515 a.C. hasta el 18 a.C., cuando Herodes lo reconstruyó. ¿Habremos acaso de concluir en que estos resultados son puramente accidentales? Ninguna persona reflexiva dudará en aceptar la alternativa más razonable de que la cronología del mundo es parte de un plan divino, economía de los tiempos y de las sazones. La investigación cronológica sugerida por los datos que nos ofrecen los libros de Segundo Reyes, Segundo Crónicas, Jeremías, Ezequiel y Daniel es de capital importancia, no tan solo para establecer la total exactitud de las escrituras, sino también a causa de que arroja luz sobre la principal cuestión de los varios periodos de la cautividad, que de nuevo están estrechamente relacionados con el tiempo de las 70 semanas. El estudiante del libro de Daniel encuentra que cada paso está cuajado de dificultades, suscitadas ya por enemigos declarados, o por queisa y expositores, de las Sagradas Escrituras. Incluso la afirmación que abre sus páginas ha sido asaltada desde todos los ángulos. Que Daniel hubiera sido llevado cautivo en el tercer año de Joacim, es simplemente una invención en los días cristianos posteriores, declara el autor de Misaía de Prince, manteniéndose en el estilo en que este autor desecha la historia sagrada y profana, a fin de apoyar sus propias teorías. En la History of the Jews, del Dean Millman, la página en que trata de esta época está llena de inexactitudes. Al principio confunde los 70 años de las desolaciones, predicho en Jeremías 25, con los 70 años de la servidumbre, que ya habían empezado. Entonces, como la profecía de Jeremías 25 había sido dada en el cuarto año de Joacim, él fija la primera captura de Jerusalén en aquel año, a pesar de que las escrituras afirman de manera expresa que ello tuvo lugar en el tercer año de Joacim, Daniel 1:1. Continúa especificando el año 601 a.C., como el de la invasión de Nabucodonosor, y aquí la confusión es ya indescriptible, al mencionar dos periodos de 3 años entre aquella fecha y la muerte del rey que, no obstante, asigna correctamente al año 598 a.C. Otra vez, el Dr. F. W. Newman es autor de un artículo acerca de las cautividades, Captivities, en la Cyclopedia de Quito, que bien merece ser señalado como un espécimen del tipo de crítica que se halla en libros normativos que aparentemente están destinados a ayudar al estudiante de las escrituras. La afirmación con que el libro de Daniel abre sus páginas, él asevera, está en abierta contradicción con los libros de Reyes y de Crónicas, que asignan a Joacim un reinado de 11 años, y también con Jeremías 25:1. Descansa parcialmente en Segundo Crónicas 36:6 que, a su vez concuerda perfectamente con Segundo Reyes 24. En la historia anterior la guerra se desató durante el reinado de Joacim, que murió antes de su final, y cuando su hijo y sucesor Joaquín había reinado por 3 meses, la ciudad y su rey fueron capturados. Pero en las crónicas se hace que el mismo evento ocurra en 2 ocasiones en un intervalo de tiempo de 3 meses y 10 días, Segundo Crónicas 36:6 y 9, y a pesar de ello no obtenemos concordancia con la interpretación recibida de Daniel 1:1 al 3. Las conclusiones de este autor son adoptadas por el Dean Stanley en su Jewish Church, donde le enumera entre los cautivos tomados con Joaquín en el año octavo de Nabucodonosor al profeta Daniel, que había obtenido una posición en la corte de Babilonia 6 años antes de que Joaquín ascendiera al trono, Segundo Reyes 24:12, Daniel 2:1. Una referencia al Five Great Monarchies y al Fasta y Genesi mostrará con qué consistencia le parece la historia sagrada de este periodo al cronólogo o historiador y, además, cuán completamente se armoniza con los fragmentos existentes de la historia de Beroso. Joacim, desde luego, reinó durante 11 años. En su año tercero vino a ser el vasallo del rey de Babilonia. Durante 3 años pagó tributo, y en el sexto se rebeló. No hay ni la sombra de una razón en la aceptación de que el primer versículo de Daniel sea falso, y aparte de cualquier afirmación de la aprobación divina del libro, la idea de que un escritor tal, un hombre de rango principesco y de cultura superior, Daniel 1:3 y 4, y exaltado a la posición de más altura entre los sabios y nobles de Babilonia, ignorase la fecha y circunstancias de su propia deportación, es simplemente absurda. Pero según el Dr. Newman, él tenía que remitirse al libro de las crónicas, y fue engañado por ello. Una comparación de las afirmaciones de Reyes, Crónicas y Daniel establece claramente que las narraciones son independientes, cada una de ellas dando detalles omitidos en los otros libros. El segundo versículo de Daniel aparece inconsistente tan solo a una mente capaz de suponer que el rey vivo de Judá fue colocado como adorno en el templo de Belus entre los utensilios del templo, pues así parece que el Dr. Newman se lo ha leído.
Y la aparente inconsistencia en 2 Crónicas 36, 6, desaparece cuando se lee con el contexto, porque el versículo 8 muestra el conocimiento del escritor de que Joacim finalizó su reinado en Jerusalén. Además, la exactitud de la historia entera queda establecida de manera señalada al fijar la cronología de los sucesos, una prueba, esta, crucial. Jerusalén fue tomada primero por los caldeos en el tercer año de Joacim, Daniel 1, 1. Su cuarto año coincidió con el primero de Nabucodonosor, Jeremías 25, 1. Esto concuerda con la afirmación de Beroso que Nabucodonosor fue a Jerusalén en su primera expedición antes de su ascensión al trono. Según el canon de Ptolomeo, la exactitud del cual ha sido plenamente establecida, el reinado de Nabucodonosor data del año 604 a.C., es decir, su ascensión tuvo lugar en el año que empezaba con el primero de Tot, que caía en enero, de 604 a.C., y la historia no deja lugar a dudas de que fue a principios del año. Pero la cautividad, según el tiempo de Ezequiel, empezó en el octavo año de Nabucodonosor, Ezequiel 1, 2 y 2 Reyes 24, 12, y en el año 37 de la cautividad, el sucesor de Nabucodonosor se hallaba en el trono, 2 Reyes 25, 27. Ello le daría a Nabucodonosor un reinado de, por lo menos, 44 años, mientras que, según el canon, y Beroso lo confirma, él reinó solo por 43, sucediéndole Golmerodac el Iluradán del canon, el año 561 a.C. De ello se sigue que las escrituras antedatan los años de Nabucodonosor desde el 605 a.C. Esto sería suficientemente explicado por el hecho de que, a partir de la conquista de Jerusalén por parte de Nabucodonosor el tercer año de Joacim, los judíos reconocieron a Nabucodonosor como el soberano de ellos. No obstante, se ha pasado por alto el principio ordinario sobre el que ellos contaban los años reales, contándolos desde Nisán a Nisán. En 604 a.C., el primero de Nisán cayó sobre el primero de abril, y según el cómputo judío, el segundo año del rey comenzaría en aquel día, sin importar lo recientemente que hubiera ascendido al trono. Por ello, el cuarto año de Joacim, el cual era el año primero de Nabucodonosor, Jeremías 25, 1, fue el año que empezó en Nisán de 605 a.C., y el tercer año de Joacim, en el que Jerusalén fue tomada y empezó la servidumbre, fue el año que empezó en Nisán de 606 a.C. Este resultado es notablemente confirmado por Clinton, que fija en el verano del año 606 a.C., la fecha de la primera expedición de Nabucodonosor. Queda, además, confirmada de nuevo por, y proporciona una explicación a una afirmación de Daniel que ha sido utilizada de manera triunfante para depreciar el valor de este libro. Sí, se arguye, el rey de Babilonia mantuvo a Daniel durante 3 años educándolo, como hubiera podido el profeta haber interpretado el sueño del rey en su segundo año, Daniel 1, 5 y 18, 2, 1. Daniel, ciudadano de Babilonia, y, además un cortesano allí, contaba de manera natural el reinado de su soberano conforme al tiempo común a su alrededor, como después que él lo hizo Nehemías en parecidas circunstancias. Pero como el profeta fue deportado en 606 a.C., su prueba de 3 años terminó al final de 603 a.C., mientras que el segundo año de Nabucodonosor, contados a partir de su verdadera ascensión, se extendía a alguna fecha en los primeros meses de 602 a.C. Otra vez. La época de la cautividad de Joaquín tuvo lugar en el año octavo de Nabucodonosor, 2 Reyes 24, 12, es decir, su año octavo contado a partir de Nisán. Pero el año noveno de la cautividad estaba todavía en curso en el 10 de Tebet en el año noveno de Sedequías y 7 de Nabucodonosor, Ezequiel 24, 1 y 2, con 2 Reyes 25, 1 al 8. Y el año 19 de Nabucodonosor y 11 de Sedequías, en el que Jerusalén fue destruida, fue en parte coincidente con el año 12 de la cautividad, 2 Reyes 25, 2 al 8 con Ezequiel 33, 21. De ello sigue que Joaquín, Jeconías, tiene que haber sido apresado al final del año judío, a la vuelta del año, Reina Valera 1960, 2 Crónicas 36, 10, esto es, el año precediendo al primero de Nisán de 597 a.C., y Sedequías fue hecho rey, después de un breve interregno, temprano en el año que empezó en aquel año. Esto queda confirmado en Ezequiel 40, 1, comparando con 2 Reyes 25, 8, porque el año 25 de la cautividad era el año 14 después de la destrucción de Jerusalén, es decir, el 19 de Nabucodonosor, contándolo inclusivamente según la práctica ordinaria de los judíos. Y de ello también se sigue que,
sea que se calcule según el tiempo de Nabucodonosor, o de Sedequías, o de la cautividad, el año 587 a.C., fue el año en que fue azotada la ciudad. El primer eslabón en esta cadena de fechas es el tercer año de Joacim, y cada nuevo eslabón confirma la prueba de la exactitud e importancia de aquella fecha. Ha sido denominada con toda justicia el punto de contacto entre la historia sagrada y la profana, y su importancia en la cronología sagrada es inmensa a causa de que es el principio de la época de la servidumbre de Judá al rey de Babilonia. La servidumbre no debe ser confundida con la cautividad, como lo es con tanta frecuencia. Fue la rebelión contra el decreto divino que confió el cetro imperial a Nabucodonosor, que atrajo sobre los judíos el juicio adicional de la deportación nacional, y el castigo aún más terrible de las desolaciones. El modo de hablar de Jeremías es el más definido a este respecto. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y a la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, visitaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la haya consumido yo por su mano. Mas a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Jeremías 27, 6, 8 y 11, y 38, 17 al 21. La duración señalada de esta época de servidumbre era de 70 años, y el capítulo 29 de Jeremías era un mensaje de esperanza a los deportados, de que a la expiración de aquel periodo volverían a Jerusalén, versículo 10. Por otra parte, el capítulo 25 fue una predicción para los judíos rebeldes que permanecían en Jerusalén después de que había comenzado la servidumbre, advirtiéndoles de que su terca desobediencia les atraería una destrucción total, y que por 70 años toda la tierra quedaría en ruinas, o desolaciones. Para recapitular. El año 30 de la cautividad estaba en curso cuando Evil-Merodach subió al trono, segundo Reyes 25, 27, y el principio del reinado de aquel rey fue el año 561 a.C. Por lo tanto, la cautividad databa desde el año que empezó el Nisán de 598 y que acabó el Adar de 597. Pero este era el octavo año de Nabucodonosor según el cómputo de las Escrituras. Por ello su primer año fue desde Nisán de 605 hasta Nisán de 604. La primera toma de Jerusalén y el principio de la servidumbre tuvo lugar el año anterior, 606 a 605. La destrucción final de la ciudad tuvo lugar en el año 19 de Nabucodonosor, es decir, 587, y el sitio empezó el 10 de Tebet, o alrededor del 25 de diciembre, de 589, que marcó el principio de las desolaciones. El incendio de Jerusalén no puede haber tenido lugar el año 588 a.C., como es dado por Asiar, Prideaux, etc., pues en tal caso la cautividad hubiera empezado en 599 a.C., y el año 37 hubiera expirado antes de la ascensión de Evil-Merodach. Y tampoco hubiera podido ser 586 a.C., como es dado por Jackson, Alès, etc., pues entonces el año 37 no hubiera empezado en el año primero de Evil-Merodach. Este esquema es prácticamente el mismo que el de Clinton, y se puede reclamar la garantía de su nombre para él, pues en lo único en que se difiere de él es en que él fecha el reinado de Joacim desde agosto de 609 a.C., y el de Sedequías desde junio de 598 a.C., no habiéndose fijado él en la práctica judía de calcular los reinados a partir de Nisán, mientras que yo he asignado Nisán de 608 a.C., como el inicio del reinado de Joacim, y Nisán de 597 como inicio de Sedequías. No que fuera Nisán el verdadero mes de ascensión al trono, naturalmente, sino que, según la norma de la Misna y de la práctica de la nación, así es como se debía calcular el reinado. La fecha de Joacim no podía ser Nisán de 609 a.C., debido a que su cuarto año era también el primero de Nabucodonosor, y el 37 año, contado a partir del octavo de Nabucodonosor, fue el primero de Evil-Merodach, es decir, el año 561 a.C., fecha esta que fija definitivamente toda la cronología, como el mismo Clinton argumenta de manera concluyente. De esto se sigue también que la fecha de Sedequías tiene que ser la de 597 a.C., y no 598. La cronología adoptada por el Dr. Pusey es esencialmente la misma que la de Clinton. El esquema aquí propuesto difiere del suyo solamente en la magnitud y sobre las bases indicadas anteriormente. Su sugerencia de que el ayuno proclamado en el año quinto de Joacim, Jeremías 36, 9, se relacionaba con la toma de Jerusalén en su año tercero no es improbable, y señala al mes de Kisleu, noviembre, del año 606 a.C.,
como la fecha de este evento. Por las razones afirmadas anteriormente, no hubiera podido ser el año 607 a.C., como supone el Dr. Pusey, y el mismo argumento demuestra que la fecha del canónigo Rawlinson para la fecha de la expedición de Nabucodonosor, 605 a.C., es un año demasiado tarde. Se admitirá, espero yo, la exactitud de este esquema por lo que respecta a los puntos principales de discrepancia entre él y la cronología de Clinton, es decir, que los reinados de los reyes judíos se cuentan desde Nisan. Solo queda señalar los puntos de diferencia entre los resultados aquí ofrecidos y la hipótesis de Browne. Asume él de manera arbitraria que la cautividad de Joaquín y el reinado de Sedequías empezaron el mismo día. Ello le lleva a asumir, además, 1, que tenían que contarse a partir del mismo día, es decir, el 1 de Nisan. Cierto que los judíos contaban los reinados de sus reyes desde el 1 de Nisan, pero no hay pruebas de que contasen de esta manera los años de periodos o eras ordinarias, como la cautividad. 2. Que los años reales de Nabucodonosor databan de alguna fecha entre el 1 de Nisan y el 10 de Ab de 606. Ambas posiciones son insostenibles. Hay una fuerte presunción, que queda confirmada por todos los sincronismos de la cronología, de que calculaban la era real de Nabucodonosor ya según el mismo sistema caldeo, como en Daniel, ya según su propio sistema, como en los otros libros. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste.